Bueno, y un tema que conecta con los niños, o con el drama de la niñez, se está registrando también y naturalmente suscitando polémicas y muchas reacciones en los Estados Unidos, después que la Suprema Corte, integrada mayormente por jueces conservadores, echó para atrás una legislación que reconocía el derecho al aborto en todos los Estados Unidos de más de 30 años, durante más de 30 años. Es decir, que el solo hecho de abolirla, o sea, de suprimirla, de anularla, ha tenido tal impacto porque se produce en medio del crecimiento de una generación que se acostumbró a ver el aborto o a entender el aborto como un derecho natural, pese a que la Iglesia y otros amplios sectores de los Estados Unidos no estaban de acuerdo con esa legislación, e incluso se quedó demostrado en decisiones legales que tomaron algunos estados de no aprobarla. Bueno, ya eso se tenía como parte, digamos, del andamiaje de los derechos en los Estados Unidos. Pero que resulta que al ser abolida, ese fallo de la Corte Suprema de hace tantos años, bueno, ha conmocionado a los Estados Unidos y vuelve a dividirse la sociedad entre los que apoyan esa legislación y los que no. Bueno, el caso es que de nuevo se pone el acento en el destino y en la vida del niño, es decir, en este caso ya de la criatura que tiene que nacer. Este es un tema polémico, ¿por qué? Bueno, porque al tomar una decisión de amplio alcance, puede irradiar ese impacto a muchas naciones donde se ha permitido legalmente el aborto y que reciben fondos suficientes de Estados Unidos, de organizaciones de los Estados Unidos y también entonces del mismo gobierno de Estados Unidos para promover programas anticonceptivos y creación de clínicas preparadas para atender a las madres que quisieran abortar. Entonces, fíjate, la situación ha llegado hoy en día a tal punto, que ya inclusive se está promoviendo los grupos antiabortistas, oigan bien, antiabortistas, están promoviendo una legislación restrictiva contra los medios de comunicación y las personas, oye bien, por dónde quieren andar, que eso es insólito e inaceptable, para prohibir toda aquella manifestación que fomente, como dice, el acceso al aborto, el acceso al aborto. Entonces, claro, los medios de comunicación de Estados Unidos están reaccionando naturalmente en contra de una legislación que puede tener, oye bien, que puede tener aceptación en muchos estados donde los antiabortistas son predominantes. Sí, radicales. Son radicales. Entonces, al hablar de este tema, alguien recuerda que siglos atrás, un par de siglos atrás, se presentó casi una situación semejante con la esclavitud, con los que eran pro-esclavistas y los que eran antiesclavistas. Y hubo una legislación, después que se abolió el aborto, una legislación... La esclavitud. Sí, eliminando la esclavitud, pero se crearon leyes para castigar a todo aquel que se opusiera. ¿Tú entiendes? A todo aquel proesclavista. Sí, sí, con radicales. Entonces ahora ha venido aquí ahora una legislación para impedir que los proabortistas puedan seguir expresándose y seguir para que cosas. Se mantenga la ideología. Para que tú veas cómo son las cosas aquí, mientras nosotros hablamos ahorita del tema de los niños en la calle, qué sé yo qué. Bueno, estamos hablando ya de niños que nacieron, pero aquí también recuerde que el tema del aborto está
en discusión con el Código Penal que no acaba de ser aprobado y las 3 causales. Sí, no, ese es un tema, Que ha durado. claro, un tema de los principales en este país, señores, la aprobación del acceso al aborto, como tú dices, como has explicado técnicamente y jurídicamente todo el engranaje que hay con esto y el alcance internacional, es un tema que va a dar para mucho todavía, aunque parezca estar resuelto o casi resuelto. Oye, ¿por qué? Por el tema del dilema y de la humanidad, que ha marcado a la humanidad por siempre, el dilema, lo blanco, lo oscuro, la derecha o la izquierda, para dónde cojo. Entonces, con el tema del aborto, las dificultades que se han presentado con esto vienen desde el origen mismo del ser humano, Miguel. Todo ser humano dice, me gustan los niños, ¿salgo embarazada o no salgo embarazada? Qué lindo sería tenerlo en los brazos, pero qué fuerte es tener que mantenerlo, no tengo trabajo, no puedo esto. Entonces, todo el mundo tiene en algún momento de su vida esa duda, y esa duda es la que está dominando a la humanidad ahora mismo con ese tema. ¿Qué hacer con un hijo supuestamente indebido para las cabezas de algunas personas, de algunas mujeres que entienden que es un hijo indebido, o que es un hijo que ha llegado a destiempo, o que es un hijo que está de más, que ya tengo 4 hijos, ya tengo 5, y cómo entonces tener un sexto y un séptimo no puedo? Entonces ahí viene el drama interno. ¿Lo tengo o no lo tengo? Y se presenta inmediatamente el fenómeno humano de la sensibilidad humana, es decir, pero ¿cómo voy a eliminar una criatura que esté en un vientre, que no sabe, que ya está ahí? Porque lo que había que hacer era que no estuviera, pero ya está. ¿Cómo la voy a eliminar? Porque esa criatura quiere nacer y no sabe que no hay dinero para darle leche, y no sabe que viene deformado, y que no sabe que no es bienvenido, es malvenido, porque es hijo de un familiar que va a ocasionar un conflicto interno familiar y va a marcar a esa madre y a ese padre de por vida. Entonces esa criatura inocente, bajo el criterio de que es una criatura inocente, pues una gran parte de la población dice no, deja el bebé, aunque venga deforme, aunque no haya dinero para mantenerlo, aunque sea hijo de un familiar, no importa a la vida, que sea su propio padre, déjalo que nazca, porque nada es perfecto en la humanidad, el mundo no es perfecto, y las cosas que son irregulares, atípicas, hay que dejarlas que existan para que científicamente puedan verse, puedan analizarse y puedan estudiarse y puedan corregirse, porque si la tapas, la eliminas, entonces siguen sucediendo y sigue el problema. Esa es la posición de las personas que están en contra del aborto, déjalo nacer. Entonces hay otras personas más pragmáticas que dicen, no, pero no, es que yo no tengo que desgraciarme mi vida, yo tengo que pensar en mí, yo tengo que hacerlo. Está bien, hay grupos que le dicen, pero ¿para qué lo tuviste? Bueno, por un accidente, lo que sea. No tengo la culpa de que venga un niño atípico, deforme, anormal, como se le dice, porque no es igual que los demás, es diferente, es especial. ¿Qué culpa tengo yo? Yo quiero tener por 20 años, 30 años un niño especial. Entonces hay gente que entiende que tiene derecho a elegir. Entonces, bueno, concebir un hijo es algo inconsciente, o sea, es algo que tú es tu cuerpo, son tus genes, ahora, son tus hormonas, pero es algo que tú no lo controlas, sí, que tú no dices, sí, yo quiero este embarazo de tal y tal manera. Entonces, ¿a dónde voy? Es el gran problema de la humanidad. Salvo que vaya donde soy especialista y le diga en fertilización in vitro, que te diga, Wendy, ¿cómo lo tú quiero quieres hembra, lo quiero varón. Tú lo quieres con el pelo negro, rubio. Sí, pero te van haciendo una fábrica. La ciencia ha avanzado hacia el sexo y coincide 90%, sí, pero todavía no ha avanzado hacia la salud del niño y hacia la calidad
del niño y Bueno, hacia la inteligencia. Tú sí. no puedes decirle a un científico, mira, ponme hormona para que ese niño salga con un coeficiente intelectual No, hasta 100%. donde llega hasta Todavía donde no hemos llegado ahí. Pero la ciencia ha llegado, por ejemplo, allá al punto en que desde el mismo vientre puede intervenir, hacer intervenciones quirúrgicas para corregir alguna anormalidad, algún problema. Pero el asunto que tú estabas planteando algo ético, que tiene que ver, o sea, que quiero, que es indeseable y todo eso. Pero hay un aspecto práctico cuando se habla del aborto que mucha gente parece que lo quiere ignorar, y es el hecho de que aquí en la República Dominicana, fuera de Código Penal y tres causales, fuera de eso, aquí hay un protocolo oficial para la interrupción del embarazo en condiciones ya de probada gravedad y de riesgo de la madre. O sea, no está todo, ese protocolo tú lo consigues en salud pública y dice cómo proceder, primero cómo decidir de riesgo, eso. O sea, si acaso hay una criatura deforme, que tú sabes que la madre puede morir. Sí, que la madre, exacto, y que sobre todo, no solamente puede morir la madre, sino la misma criatura en sí. Entonces, sí, o ambos. Después que los médicos hacen una evaluación y termina, entonces, debidamente pueden hacer ese proceso. Lo otro es que ahí que esto entra en la discusión, que abrir clínicas del aborto así por así, lo que va a permitir que, bueno, una niña que esté en prostitución, que la preñaron, un hombre, una menor, que si yo qué, no, sácate ese, el mismo tipo que la preñó, sácate ese muchacho, ve, lleva allí a tal clínica, someterse a ese proceso. Los anticonceptivos no existirían, sí, porque van a ir a la clínica. Una de las partes es difícil, pero de todas maneras, sea lo que sea, con el Código Penal, ya en la República Dominicana, como en otros países, se han desarrollado muchos programas de anticonceptivos, es decir, para que la mujer no pueda concebir o el hombre no pueda fertilizar. Para evitar llegar ahí, eso se ha extendido mucho. Pero naturalmente, volviendo al punto inicial, hay que ver en qué medida esta decisión de la Suprema Corte, que fíjate, la Suprema Corte de Estados Unidos ahora, y esto viene siendo un tema colateral, mira, la Suprema Corte de Justicia es el poder en los Estados Unidos, ya para que estemos claros. Porque hay Congreso, hay poder ejecutivo, pero el verdadero poder es la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte no solamente eliminó esto, sino que acaba también de quitarle poderes a la oficina que combate los asuntos que traza las pautas para el cambio climático, la protección ante el cambio climático, quitándole poder para que no pueda decidir lo que tienen que hacer los estados de manera individual en este tipo, por ejemplo, de la sustitución del carbón por otras energías limpias, ¿verdad? Ese es un lado. Pero ya se teme que esa misma Suprema Corte le dé más poder a los tribunales, a las otras cortes estatales, para que decidan sobre capacidades que tiene esa oficina. Decir, no, en materia de consumidor hay que hacer esto y lo otro, en materia de esto y lo otro. Entonces la Suprema está diciendo, es que usted no puede venir a poner al país entero una medida cuando hay, digamos, elementos de idiosincrasia, realidades o cosas muy particulares de esos estados que tienen sus propias leyes. Entonces fíjate por dónde va esto. Aquí han abierto como una caja de Pandora en Estados Unidos, que uno no sabe a dónde va para la cosa. Bueno, las cartas están sobre la mesa, vamos a ver. Exacto. Vamos a darle seguimiento y a ver cómo nos afecta esto y cómo reaccionamos nosotros, los dominicanos y América Latina, que son nuestros hermanos. Nosotros seguimos aquí con más Entre Periodistas. Estás viendo Entre Periodistas.